Bueno, muy buenas noches. Eh, en el presente documento hay una carpeta con el nombre de piezas definitivas, las cuales les voy a enviar. Esas son las que se van a utilizar como ensamblaje final y son las cuales en base a la cual se hará la simulación. Entonces, vamos primero que todo a proceder a realizar nuestra simulación. Para ello vamos a tener en cuenta dos características principales que son de forma externa, y a medida de que se explique voy a continuar explicando el porqué de aquello. Entonces lo que hay que hacer primero es irnos a archivo, abrir, y buscamos el ensamblaje 3, el cual es el que tiene todos los elementos, ya que el ensamblaje 1 simplemente contiene al rodete, al generador y al estator, y los demás son las piezas que componen el ensamblaje como tal. Entonces vamos a darle en ensamblaje 3, lo abrimos. Aquí, como pueden ver, por la textura que se ve, no se ha aplicado aún ningún material a la carcasa o a los álabes o al rodete. Esto pues con el fin de mejorar la explicación que se va a hacer con referencia a la simulación, para que no se demore ni nada de eso. Entonces ya simplemente les quedaría a ustedes que le cambiaran el tipo de material, ya sea un metal, un aluminio, alguna aleación o eso. En los videos anteriores ya les expliqué la forma en la que se le cambiaba el material a cada pieza para que cuyo cambio se viese reflejado en el ensamblaje definitivo. Entonces, bien, voy a proceder a explicar en referencia a algo que tenemos que hacerle a nuestro ensamblaje para que se le pueda realizar la simulación. Pues debido a que SolidWorks Flow Simulation comúnmente me, me reconoce al ensamblaje como una pieza definitiva, y nosotros necesitamos que reconozca esta sección de los álabes como una pieza individual. Entonces necesitamos hacer algo para que esto suceda. Adicional a esto, vamos a tener que crear dos tapas en esta dirección de acá, en esta sección de entrada y en esta sección de salida. Y pues previamente, más adelante, les voy a explicar el por qué vamos a tener que crear esas tapas para el reconocimiento del paso en secciones de los fluidos. Entonces vamos a proceder a realizar un agregado para el reconocimiento de la simulación. Eh, Cabe resaltar que esto va a quedar guardado en el ensamblaje. Ustedes no van a tener que crearlo de nuevo. Es simplemente para que comprendan el por qué se le hizo esto, por si quieren hacerlo de nuevo y pues quieran hacer una simulación por aparte, con dimensiones diferentes, con geometrías diferentes, para que comprendan el porqué de este agregado en la simulación. Bien, entonces lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar una región de plano en la cual vamos a hacer un corte. Voy a explicarlo acá de forma rápida. Entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a ir aquí a visibilidad de planos y vamos a seleccionar esta opción para que nos muestre la línea del vértice, esta que está acá. Listo, ya. Entonces, en base a este plano vamos a construir y vamos a seleccionar la línea guía. Entonces vamos a ir aquí a la parte de ensamblaje, vamos a seleccionar geometría de referencia, plano. Aquí vamos a indicarle que como primera vista de sección, como primera referencia tenga una vista lateral, y como segunda referencia tenga en cuenta una línea centrada que va acá, que es la del eje, para que me cree el plano en ese lugar. Entonces aquí creamos nuestro plano, el cual va a estar en esta dirección,
Aquí vamos a aumentar el tamaño del plano, ya que voy a necesitar de un corte que le voy a hacer a esa sección para indicarle al software que necesito crear una pieza de revolución en el mismo. Entonces aquí ya creamos el plano, podemos ya ocultar las líneas que le agregué. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir aquí a vista de sección, y como pueden ver ya tengo mi sección de corte, que es en la cual vamos a trabajar. Entonces, como le comentaba anteriormente, comúnmente SolidWorks en la simulación me define todo como una pieza y no me define esta parte como movible. Entonces es necesario indicarle que esa pieza está girando, está moviéndose. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir aquí, insertar componente, nueva pieza, y vamos a seleccionar el plano que hemos creado. Y aquí podemos ver de forma puntual cómo me muestra las equidistancias internas de cada línea, la sección tridimensional de los componentes bilineales de las piezas, para crear una sección invisible o sección fantasma, que es como comúnmente se le llama, para hacerle creer al software que es una sección de movimiento. Entonces vamos a proceder a editar ese plano, y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente: vamos a tener en cuenta el contorno más o menos por donde pasa la sección del ala B, la cual es aproximadamente esta, una línea vertical que más o menos ondee la sección del rodete como tal. Aquí procedemos a cerrarla, seleccionamos una línea constructiva. Antes de eso recortamos, eliminamos esta porque necesito hacer la revolución. Selecciono una línea constructiva y me dirijo a operaciones y construyo una revolución. Y esta es la revolución que se crea en base al exterior de nuestro rodete. Aquí podemos ver cómo se crea nuestro sólido. Aquí salimos de la construcción y despalomeamos la vista de sección. Ya podemos ver cómo se forma el sólido. No hay ningún problema con la construcción de este sólido, ya que yo puedo ocultarlo de nuevo. Y vemos cómo pues de esta forma hacemos invisible una pieza que como tal no hace parte del ensamblaje. Es simplemente como una forma de hacerle entender al software que necesitamos esa sección para construir y hacer la simulación. Bien, entonces como segundo paso, ya para poder realizar la simulación, es necesario definir las dimensiones internas que hay acá. 800.01, que es la que surgió del cálculo, y un ancho de 1164,88. Como les comentaba, es necesario la construcción de estas dos tapas, ya que tenemos que indicarle a nuestro software un ingreso y una salida de fluido. De igual forma también vamos a ocultar estas vistas, ya que no hacen parte como tal del diseño. Entonces aquí también vamos a tener en cuenta, vamos a anotar estas longitudes: este ancho de 1406,91 y un alto de, si mal no recuerdo, 425. Ahí está. Entonces vamos a proceder: archivo, nuevo, construir pieza. Vamos a croquisar el rectángulo, plano alzado, y vamos a indicarle las dimensiones que le agregamos previamente: 1164,88
con un alto de 801. Esta es para la etapa 1 de entrada. Vamos a operaciones, obstruir saliente y seleccionamos un espesor de 40 milímetros, de igual forma como lo hicimos con la sección de la carcasa. Aceptamos, vamos a archivo, guardamos como y ponemos etapa 1. En base a este mismo vamos a editarlo, editamos el croquis y vamos a editar las dimensiones. 1406,91 y una altura de 425. Esta sería la etapa 2 y archivo, guardar como y guardamos como etapa 2. Y de esta forma nos ahorramos más tiempo. Cerramos y vamos aquí a ensamblaje, insertar componente, buscamos donde los guardamos, etapa 1 y etapa 2, y vamos a proceder a insertar estos componentes en nuestro ensamblaje, etapa 1 y etapa 2. De forma rápida vamos a girar los componentes para agregarlos. Como les comentaba, estos componentes ya van a estar en ensamblaje que les voy a enviar. Simplemente es que se tengan en cuenta para la simulación. Van a estar ocultos. Como les comenté, van a poder ver la forma en la que ellos están. Entonces, una vez seleccionada la coincidencia de estas piezas, yo voy a proceder a acercar esta tapa al inicio, y más adelante les voy a comentar por qué lo voy a hacer, ya que también lo podría hacer acá. Ustedes más adelante van a poder considerar si la quieren dejar acá o la pueden dejar donde yo la voy a dejar. Entonces procedo a dejarla fija para que no se me mueva. Ahora procedo con esta segunda tapa que está acá. Entonces selecciono el contorno lateral, contornos laterales, seleccionamos coincidencia y aquí podemos ver cómo se nos va cerrando nuestro contorno. Ahí está. La fijamos y ya está. De igual forma como lo hicimos con la otra pieza anterior, podemos ocultarla, no hay ningún problema. No va a haber ninguna afectación en la simulación, los datos van a ser los mismos. Es simplemente para tratar de decirle a nuestro software que entienda el porqué del agregado de estas dos piezas. Entonces voy a hacerlos visibles y luego los haré de nuevo invisibles para agregar los datos. Ok, listo. Bien. Ok, una vez hecho esto, nos dirigimos a complementos y vamos a activar nuestra opción de SolidWorks Flow Simulation. Vamos a darle a aceptar. Esperamos que en esta barra superior se nos cargue la pestaña de Flow Simulation, en la cual vamos a trabajar y operar como tal los parámetros que le vamos a indicar a nuestro diseño y demás simulación. Entonces aquí teníamos guardado un proyecto en el cual ya había trabajado. Vamos a proceder a eliminarlo para explicar de nuevo la simulación como tal. Bueno, una vez que se nos active en la pestaña la opción de Flow Simulation, procedemos a ir aquí a Wizard, que es la opción mago para crear nuestra nueva simulación. Entonces esperamos a que cargue. Bueno, aquí podemos ver la interfaz de SolidWorks Flow Simulation. Aquí podemos cambiar el nombre de nuestro proyecto, Kaplan o simulaciones, no sé. En este caso pues voy a dejar el que aparece por defecto. Aquí podemos agregar comentarios además,
Este es el tipo de configuración. Podemos crear una nueva con parámetros nuevos, presiones nuevas y condiciones especiales, pero pues comúnmente se recomienda el que se usa comúnmente, ya que son parámetros establecidos, valores establecidos por condiciones estándar, ya sean ambientes, presiones, temperaturas y demás. Entonces se recomienda utilizar este. Entonces vamos a darle acá en siguiente. Aquí podemos ver el sistema de unidades en el cual vamos a trabajar, que es el SI, MKS. Aquí podemos variar los tipos de información. Si queremos agregar componentes adicionales, erosión, características eléctricas, radiación, porosidades, turbulencias y demás. Como les comentaba, son parámetros que se agregan si son necesarios automáticamente por el software o se le agregan. Aquí pues podemos mirar las unidades que hay. En este caso vamos a trabajar con metros sobre segundo, aunque aquí aparecen los demás sistemas de unidades según la configuración que se quiera. Entonces vamos a trabajar con este y vamos a darle en siguiente. Bien, aquí podemos ver aquí el análisis, el tipo de análisis que se va a implementar. Comúnmente el interno es para tuberías, para válvulas, llaves de paso o análisis del fluido en una sección interna. Y aquí podemos ver los análisis externos. Vamos a trabajar con análisis externos, ya que los internos, pues ya lo comenté, son para características diferentes a las cuales se puede someter un fluido. Así que vamos simplemente a tener en cuenta ese análisis externo, ya que estamos desviando el canal de un río y estamos analizando el comportamiento del mismo debido al paso en una sección estructural. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta unas configuraciones de cavidades en la cual vamos a excluir análisis en secciones pequeñas de área en las cuales pueden haber errores por construcciones o demás. Entonces vamos a excluir estas cavidades. También vamos a excluir espacios internos que pueden haber en una estructura, ya sea por revoques o por huecos debido a condiciones naturales. Entonces vamos a excluir estos espacios internos. Aquí vamos a tener en cuenta la gravedad y la rotación con la cual va a transportarse mi fluido en una sección en la cual vamos a operar. Aquí también hay tipos de tiempos de dependencia, radiación y condiciones de un sólido, pero no simplemente para nuestro análisis vamos a tener en cuenta la gravedad y la rotación. Aquí podemos ver el vector que se genera al seleccionar la gravedad y la componente que se está ejerciendo. Esto sucede debido a que mi ensamblaje yo lo creé en el componente Z y de forma contraria. Entonces él asume en la dirección Y la caída de la gravedad en dirección al centro de masas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que le vamos a decir al software que interprete el eje de gravedad de 9,8 en la dirección contraria, en el eje Z. No lo podemos negativo, sino que lo dejamos positivo, ya que me encuentro inverso en el eje. Y así de esta forma le indico al software que mi vector de gravedad está en dirección al centro de gravedad, centro de masas, pues, por así decirlo. Entonces aquí tenemos en cuenta como referencia el eje X, que es en el cual se va a transportar nuestro fluido, y procedemos a darle en siguiente. Aquí podemos ver los tipos de interacciones con las cuales van a trabajar el material, por ejemplo los líquidos, los gases o sólidos con los cuales se interactúe la pieza. Entonces vamos a tener en cuenta como líquido el agua, que es la que está acá en esta sección. También se podrían tener en cuenta gases, por ejemplo el aire, que también interactúan en estas secciones y son con las cuales generan estos defectos que hay en los materiales.
pero no lo vamos a tener en cuenta, simplemente vamos a trabajar con el agua. Y aquí pues podemos ver que se nos selecciona. Además nos pide si vamos a tener en cuenta estos detalles de cavitación. La cavitación, como sabemos, son defectos que sufren los materiales al someterse a determinadas condiciones, que son daños los cuales pueden sufrir el material. Entonces, simplemente para la sección que está girando, que es nuestra turbina, va a hacer un análisis específico y me lo va a mostrar en un esquema de colores. Más adelante pues vamos a mostrarlo. Aquí vamos a tener en cuenta las condiciones de mi material, de mi líquido, en el cual aparece de forma laminar o de forma turbulenta. No podemos seleccionar qué es laminar porque sabemos que nuestro fluido está interactuando en un cambio de sección de área, y aquí sabemos que se va a generar una turbulencia. Tampoco podemos pensar que constantemente va a ser turbulento, ya que puede que en una sección de áreas también sea laminar. Entonces vamos a tener en cuenta estas dos secciones, laminar y turbulento a la vez. Podemos jugar con esos parámetros, ya que la condición del fluido mediante el paso puede variar según si está lloviendo o demás. Entonces podemos también jugar con que sea turbulento, pero para este detalle, para este análisis, vamos a tener en cuenta esta opción. Vamos a darle en siguiente. Aquí podemos ver parámetros térmicos, térmicos en los cuales se somete nuestro material. No los vamos a tener en cuenta. Aquí se dice que si es una condición adiabática, en los cuales vamos a tener un sistema aislado, esto es algo que no vamos a tener en cuenta. Entonces lo vamos a obviar y vamos a darle en siguiente. Bien, en la siguiente pestaña se ven los parámetros que se utilizan por defecto, como lo son la presión atmosférica de 101,325 kilopascales, aunque aquí aparecen en pascales. Esta es la temperatura ambiental en grados Kelvin. Bien, aquí aparecen las direcciones en X, en Y y en Z de la velocidad en la cual pues va a ingresar el fluido, pero nosotros vamos a tener en cuenta un dato del caudal que vamos a ingresar más adelante en una sesión de área, así que no va a ser necesario agregar este parámetro de velocidad de forma inicial, ya que vamos a informarle al software que más adelante vamos a hacer ese cambio. Entonces no considero que se haga, pero ustedes pueden tenerlo en cuenta más adelante para criterios más específicos. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad que pasa por acá? Sabemos que hay un caudal de 2 metros sobre segundo, y yo conozco esta sección de área, la cual es un rectángulo base por altura, la cual es de 801 por 1164,88 milímetros. La convertimos a metros y puedo tener el área. Con el caudal, sabemos que el caudal es igual a velocidad por área, determinamos la velocidad en el eje X en este lugar y podemos agregarla, ¿no? Pero igual, como les digo, no la voy a tener en cuenta porque le voy a decir directamente al software que por una sesión está entrando un caudal, y vemos de qué forma cambian los parámetros y los datos en referencia a esto. Entonces ustedes pueden agregarlo más adelante para datos o análisis más específicos, pero yo no lo voy a tener en cuenta. Entonces vamos a darle a finalizar. Bien, vamos ahora a proseguir a hacer lo siguiente. Vamos a establecer un dominio en el cual vamos a querer que el software haga un análisis. Es como la sección, como mi, por así decirlo, mi contorno, mi masa de control, como por así decirlo, mi masa de control, que es en la cual yo voy a hacer mi estudio. Entonces vamos a proceder a cortar estas distancias, ya que solo quiero que se ejecute en determinada sección para evitar errores. Aquí podemos ver que me sale un poco. Procedemos a arreglarlo.
disminuimos un poco la altura. Solo nos interesa, como lo comenté, la región o el entorno al cual le vamos a hacer el análisis respectivo. En este caso lo voy a cerrar un poco más, ustedes pueden considerarlo más adelante si quieren de pronto saber datos específicos del fluido que sale en esta sección, en este lugar. Yo voy a cortarla un poco porque pues no quiero tener esos datos en ese detalle. Aquí voy a proceder a cortar la altura para esta sección de acá, ya que no me interesa saber esa sección hueca interna, solo esta parte de acá. Y aquí voy a proceder a alargarlo un poco para acercarlo más o menos a la sección de la tapa. Aquí voy a cortar la altura, teniendo en cuenta de que el fluido no pase y no me vaya a rebosar. Así que simplemente voy a tener en cuenta esta sección de altura. En cuanto al ancho, también voy a cortarlo un poco para que más o menos se asemeje al ancho de las secciones de las paredes, y ese puede ser el que puede quedar. Bien, entonces vamos a dejarlo así. Vamos simplemente a estudiar y analizar el paso del fluido por esta sección. Vamos a darle a aceptar y listo. Bien, aquí podemos agregar condiciones del fluido adicionales, subdominios por así decirlo, pero como lo comenté antes, nosotros estamos trabajando con una configuración por defecto, así que no vamos a agregar condiciones extras. Aquí podemos ver que aparecen los fluidos que seleccionamos, cuál es un líquido. Podemos agregar más, lo que son fluidos newtonianos o incompresibles, pero no se van a tener en cuenta ese tipo de datos acá. Aquí aparecen los parámetros del fluido. La velocidad en X también podemos agregarla, como lo comenté en un principio, no se tuvo en cuenta. Pero pues se puede tener en cuenta para análisis más específicos. Aquí están las condiciones de termodinámicas, de temperatura y de presión. Entonces esta pestaña no la voy a tener en cuenta. Aquí vamos a agregar la región de rotación, y aquí les voy a explicar el por qué se seleccionó. Aquí vamos a seleccionar esta pieza que tenemos oculta, la cual es esta. Esta fue la que editamos al principio del video, y esta es la cual me va a mí por así decirlo, montarle la reseña del elemento que va a girar. Entonces aquí podemos ver el detalle de el eje, el sentido en el cual gira el rodete. Bueno, aquí vamos a tener que ingresar unos parámetros para la velocidad angular. Entonces vamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo sabemos nosotros la velocidad angular a la cual está girando mi rodete? ¿Qué gran cuestión es esta? Entonces aquí nosotros vamos a poder ver lo siguiente. Para el cálculo del número de polos se tuvo en cuenta las RPM a la cual giraba nuestra turbina. Esta información la podemos ver acá, es el valor de NP, y lo calculamos en base al NS, que es la velocidad de diseño, y lo calculamos también en base a nuestra altura de diseño. Ya tuvo un valor teórico de 945,8. Este dato, si lo multiplicamos, 945,8, lo multiplicamos por 2pi y lo dividimos entre 60, vamos a tener el valor de las revoluciones de la velocidad angular, la cual está en radianes sobre segundo, y es un valor de 99,0439. Este valor cambia según la altura de diseño y según la velocidad que se calcule, puede ser diferente. De forma estándar aparece esta velocidad angular debido al cálculo que se generó. Entonces aquí podemos ver que nuestro vector está en sentido antihorario, lo cual es contrario al sentido de giro de mi velocidad debido al eje en el que me encuentro. Entonces lo que voy a tener que hacer acá es agregarle un menos para indicarle que es de forma contraria.
Y aquí podemos ver el sentido horario que toma, el cual es lógico en cuanto a la rosca, a la forma que toma el fluido al girar en la sección del caracol, de la carcasa. Entonces vamos a darle a aceptar y ya aquí tenemos el detalle. Aquí vamos nosotros a agregar las condiciones de frontera, boundary condition. Entonces aquí es donde vamos a tener en cuenta el detalle de la sección de las tapas, el por qué se pusieron y demás. Entonces vamos a proceder a insertar las condiciones y vamos a decirle al software mediante esta opción que es la apertura del fluido. Vamos a tener en cuenta una condición de volumen en la cual vamos a ingresar un valor del caudal de 2 metros cúbicos por segundo. Estas son las condiciones de los parámetros de mi fluido. Vamos a tener aquí en cuenta que va a ser un volumen, un fluido absoluto para condiciones ideales. Aunque aquí aparecen demás datos que son relativos referente a la rotación o de forma completa según los datos que se quieran agregar de más. Aquí también aparecen parámetros termodinámicos, aquí están por defecto los parámetros de turbulencia y las condiciones de línea en las cuales están establecidas la turbulencia o de forma laminar. En este caso es de forma turbulenta el ingreso por esta sección. Entonces aquí vamos a seleccionar esta cara interna. Vamos a seleccionar esta cara interna, ya que le vamos a decir a nuestro software que por esa cara va a ingresar un fluido con el caudal que se especifica acá de 2 metros cúbicos por segundo. Y vamos a tener como referencia mi eje X, que es este que está acá, el horizontal, por el cual va a ingresar el fluido. Entonces vamos a darle en aceptar y aquí podemos ver cómo se forman las líneas que me indican que por esa sección de área está ingresando mi fluido. Entonces vamos a ocultarlo. Aquí podemos ver cómo se nota. Bien, ok. Entonces vamos a tener en cuenta de nuevo en las condiciones, insertar las condiciones de salida. Entonces vamos a tener en cuenta aquí la salida y la vamos a denotar mediante este símbolo. No lo vamos a hacer aquí en referencia a la masa, ya que o referencia al volumen, ya que no me interesa saber datos o información que se arrojen en esta sección. Entonces simplemente vamos a tener en cuenta esta sección de salida, la cual está establecida por sus parámetros y demás. Como les comentaba, no conozco la turbulencia ni la velocidad con la cual vaya a salir el fluido por esa sección de área, entonces no voy a incurrir en esos datos. Vamos a seleccionar la cara externa para indicarle al software que por esa cara va a salir mi fluido a condiciones ambientales. Ya que, como podemos darnos de cuenta, el fluido se somete a condiciones ambientales una vez que sale de una tubería. Su presión va a variar. La presión que tiene dentro de la carcasa, en la parte dentro del rodete, es diferente a la presión a la cual, pues como sabemos, es una condición ambiental a la cual se somete en esta parte de acá. Aquí podemos ver este dato y vamos a darle a aceptar. Y aquí podemos ver las líneas de corriente que me indican la salida de el fluido. Vamos a proceder a ocultarlo y aquí podemos ver esta sección. Listo. Vamos a proceder a crear un mallado. Por defecto el software asume un nivel de mallado de 3, aunque entre mayor sea el mallado, mayor va a ser el análisis que puede efectuar el software. Esto pues podemos hacerlo para cuando le agreguemos un material, un metal o demás,
y queramos saber como de forma precisa la interacción metal, metálica, mecánica con el fluido. En este caso, para condiciones de simulación y para no demorarlo tanto, vamos a seleccionar este mallado de forma esporádica y vamos a darle a aceptar. Ok, estas son goals, que son las metas, son como los datos o condiciones a las cuales queremos llegar en nuestro estudio, ¿no? Aquí si podemos, damos clic derecho, podemos ver que hay muchas opciones en las cuales podemos nosotros optar, como por ejemplo esta última, en la cual podemos insertar ecuaciones de ecuaciones pues de estado, por las cuales queramos nosotros que se vaya a regir nuestro estudio. Por ejemplo, ecuaciones de Bernoulli para conocer presiones, ecuaciones de Pitov, ecuaciones de análisis en referencia al paso del fluido, pero esto para análisis más profundos, no lo vamos a tener en cuenta. Aquí podemos ver que podemos seleccionar puntos, podemos seleccionar superficies o volúmenes en las cuales vamos a querer información específica, pero yo voy a explicar es de forma global, y pues ya más adelante, pues si ustedes quieren, pueden utilizar alguna de estas opciones para analizar condiciones de temperatura, presión, volumen en base a superficies, en base a puntos o en base a algún volumen, o pues como ya lo dije, en base a alguna ecuación, si la tienen, ¿no? Así decirlo. Entonces voy a hacerlo de forma global, y pues aquí podemos ver los parámetros que se pueden tener en cuenta en base al cual queramos nosotros tener información más precisa, ¿no? Aquí podemos ver la presión estática, la presión total, la presión dinámica, la temperatura, condiciones de densidad, de rugosidad, la masa del fluido, la velocidad en los diferentes ejes X, Y, Z, la turbulencia. Podemos también analizar datos de fuerzas normales en los diferentes ejes o fuerzas, también detalles de fricción debido a condiciones del fluido, condiciones de estrés, condiciones de torques. Como le comentaba, simplemente voy a tener en cuenta un análisis de velocidad. Aquí podemos ver el tipo mínimo, el tipo medio y el tipo máximo, para el cual pues se pueden tener condiciones. Cabe resaltar que entre más datos queramos, parámetros queramos saber, más se va a demorar nuestra simulación. Se recomienda trabajar con 2 o con 3 y pues saber de pronto cómo se comportan las fuerzas debido a la densidad, o así decirlo. Entonces simplemente voy a tener en cuenta de forma mínima la velocidad para explicarle más o menos cómo pueden abordar los demás datos a los cuales ustedes quieran sacar provecho. Entonces vamos a darle a aceptar, y pues aquí podemos ver y apreciar las formas básicas que tiene nuestro fluido. Aquí también podemos ver en estas barras la representación de lo que hay aquí abajo, pero igual es lo mismo. Entonces vamos a proceder a iniciar la simulación dándole en Run. Aquí podemos agregar más computadores, pero en este caso es solo uno, y estos son los números de cores o de núcleos que tiene nuestro procesador. En el caso del mío tiene 4. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra simulación. Entonces esperamos que cargue un poco y que pues surja el preparamiento de nuestro modelo. Esto puede durar aproximadamente 15-20 minutos, dependiendo del uso que le estemos dando al computador. En este caso pues yo estoy trabajando con el SolidWorks, el grabador de videos, y pues tengo unas páginas abiertas en el navegador. Esto consume requisitos y recursos del procesador y de la memoria RAM,
los cuales pues son necesarios al momento de simular, así que les recomiendo no tener abierto ninguna otra pestaña que no sea la de SolidWorks, y pues para evitar demoras en cuanto a estos análisis tenemos que esperar que cargue, y aquí podemos ver que está calculando, y estas son las iteraciones. Aquí podemos ver una gráfica, en la cual se muestre de forma, como pueden ver, esto es solo la velocidad de forma global. Entonces aquí podemos ver cómo puede ir haciéndonos un trazado de la gráfica. Aquí podemos ver que aún es continua, y aquí pues podemos analizar que pues vayan surgiendo bien nuestros análisis y que no vaya a haber ningún problema. Adicional a esto también podemos tener en cuenta, por ejemplo, mediante esquemas de colores y mediante los diferentes planos al que queremos que se represente, cómo es la interacción del fluido en base al análisis que se está haciendo. Estos son los diferentes esquemas de colores que pues se somete el análisis que se está mostrando poco a poco, y pues podemos ver cómo cambian los colores y según la zona en la cual haya como más interacción o más operacionabilidad. Entonces aquí también podemos tener en cuenta mediante vectores en el mismo plano, y podemos ver el movimiento del fluido. Podemos ver según la sección de área, el agrupamiento de las líneas, cómo es y cómo se va dando. Esto es simplemente como para tener en cuenta. Aquí por ejemplo aparecen los datos de velocidad, la velocidad máxima que se tiene, y la velocidad mínima. Entonces para este detalle vemos que pasa de forma continua, ya que solo agregamos velocidad, pero podemos ver si le agregamos otro detalle, cómo empieza a interactuar esa otra condición en base a este detalle. Voy a proceder a pausar el video para esperar mientras se termina el análisis, así que pues más adelante les mostraremos lo que tiene como demás. Bien, aquí podemos ver que ya pues concluyó el estudio, el análisis que se estaba efectuando, ya que aquí dice Solver is finished. Entonces aproximadamente duró 15-20 minutos. Esto fue de forma muy rápida, pero como les comentaba, debido al ingreso de los tipos de materiales y la intensidad con la que se quiere hacer un análisis, pues puede demorar un poco, ya sean 2, 3, 4 horas, dependiendo pues de lo que se le quiera pedir al software, ¿no? Entonces procedemos a cerrar esta ventana y vamos aquí a desplegar esta pestaña de resultados. Bien, aquí podemos ver muchas opciones en las cuales pues vamos a trabajar. Por ejemplo, aparecen superficies en las cuales vamos a querer hacer análisis, isosurface, o sea, superficies iguales, el tipo de trayectoria según la simulación, estudios particulares, parámetros de los volúmenes, ecuación, gráficas, puntos finales, los reportes, las animaciones. Entonces para este tipo de análisis pues no fue como de forma tan específica como para recurrir a las demás opciones que tiene el software. Simplemente se va a tener en cuenta ese análisis del paso del fluido en las caras para la velocidad, que es lo que les voy a mostrar, y la interacción en base al giro de la turbina. Entonces es simplemente eso. Entonces para poder hacer este tipo de interacción del fluido con las caras, vamos a ir a esta opción de superficies, vamos a darle insertar, y aquí podemos ver
el tipo de detalle con el cual vamos a hacer análisis. Por ejemplo, aquí aparecen esquemas de colores, esquemas de isolíneas, vectores, eh, formas de vórtices de líneas o mallados. Aquí podemos ver presiones, en este caso del tipo de condición que queramos saber. En este caso pues el análisis hizo solo para velocidad, entonces vamos a tener en cuenta la velocidad. Podemos ver esquemas de vectores. Aquí en esta opción podemos ajustar los máximos con los cuales queremos que se haga el análisis de vectores. Y aquí vamos a seleccionar, aquí podemos seleccionar una cara en específico. Nuestro ensamblaje está compuesto por muchas caras, pero por si queremos saber en una cara específica qué es lo que pasa, pues seleccionamos una sola cara. En este caso vamos a seleccionar todas las superficies las cuales están en mi sistema, en mi contorno, en mi masa de control, en la cual yo seleccioné. Entonces vamos a seleccionarlas todas y vamos a seleccionar la opción de vectores, esta opción de vectores, para que me muestre cómo se ve aquí se cambió cuando lo cambió a vectores. Y listo, vamos a darle acá. Aquí empieza a analizar la geometría y aquí podemos ver los vectores que se generan debido al paso del fluido y según la interacción que tienen con el ala B. Aquí podemos ver que son resultados esperados que podemos nosotros tener en cuenta debido al movimiento del fluido y al paso. Aquí podemos ver esta región, cómo se aprecia el detalle de las líneas de corriente en el paso de los álabes. Aquí podemos ver según el cambio de geometría la forma que tiene, y aquí podemos ver en el ingreso del material la dirección de los vectores. Ok, entonces eso sí sería para solo vectores. Entonces vamos a eliminar este detalle y vamos a pedirle que en esta superficie también me muestre un esquema de solo colores para ver de qué forma interactúan los materiales. Entonces vamos a decirle que sea un análisis máximo y que seleccione todas las caras. Aquí podemos ver cómo se forma un esquema de colores en el ingreso del fluido en la superficie, y podemos ver un esquema de colores para nuestro rodete según la interacción del fluido de la pieza al paso del fluido sobre el material. Entonces estos son los esquemas de colores que se me muestran, y en el cual pues se muestra un mínimo y un máximo para la velocidad que se agregó. Aquí pues un mínimo podríamos tener en cuenta según las velocidades. Podemos cambiar estos detalles, aumentarlos para tratar de saber jugar con estos parámetros, como para saber el comportamiento de la pieza. Entonces vamos a tratar de visualizar los vectores o las líneas de corriente en base al fluido, como para apreciar de forma gráfica el ingreso del fluido en mi material. Entonces aquí vamos a ocultar esta opción y vamos a ir a trayectorias de fluido. Ok, antes de hacer esto vamos a ir a ensamblaje, vamos a geometría de referencia y voy a crear un plano para tratar de saber en esa sección del plano qué está pasando. Aquí vamos a elegir como primera referencia un plano lateral, y aquí vamos a acercarlo un poco más porque quiero analizar cierta región, 2700, 2600, no, 2400.
2100. Aquí, listo. Quiero mi plano aquí, en este lugar, en esta sección. Entonces le damos a aceptar y aquí podemos ajustar el parámetro de las dimensiones, ya que quiero que simplemente aparezca en una sección de área delimitada en la cual yo hice mi estudio. Puede ser acá abajo. Aquí puedo acortarlo un poco, igual aquí, y aquí la altura la ajustamos. Listo, ahí aparece. Ok, ahora vamos de nuevo aquí, análisis de simulación. Vamos a Flow Trajectories, insertamos aquí, vamos a buscar el plano que creamos, el cual es este plano que está acá. Aquí podemos ver que podemos correrlo, pero no, vamos a darlo ahí. Bien, aquí quiero que se analice la velocidad. Quiero que me lo represente aquí, tuberías, líneas, o flechas. Quiero que me lo represente mediante líneas. Esta es la separación de las líneas. Vamos a darla de 1. Este es el número de líneas que aparece, número de puntos, por así decirlo. Por defecto aparecen 20. Vamos a dejarlo de 500. Entre más puntos tenga, más se puede cargar nuestra simulación, ya que requiere de un recurso gráfico bastante grande y puede que se nos pegue el software. Y si no guardamos con tiempo se nos borra todo. Entonces cuidado con esto. Comúnmente pues le dejo 500. Puedo agregarle menos, puedo agregarle más, pero se puede demorar, puede pegarse. Estas son las apariencias que tiene, los colores con los que puedo yo ajustar, trabajar, separaciones, tipos de frecuencia de tiempo, 3600 segundos para 1 hora. Estos son los parámetros de dimensión. Entonces una vez seleccionada esta cara, le damos en aceptar. Entonces él empieza a calcular la geometría en la cual hay un paso del fluido para ese plano que yo seleccioné. El plano lo puedo correr, puedo moverlo, hacerlo más adelante, más atrás, pero pues yo le estoy especificando a él que me haga un estudio, un análisis en esa región, en ese lugar. Aquí podemos ver las líneas de corriente, cómo interactúan en la turbina. Estos son como los esquemas, por así decirlo, la forma gráfica del paso del fluido. Aquí podemos ver que hay una aberración. Estamos viendo cómo estas líneas están atravesando esta superficie, y es debido a que seleccioné un plano lateral y ella pues asume que es una sección libre, y por eso pues pasa esto, pero no es como muy preponderante. Ok, como les comenté, también puedo hacer análisis en superficies, así que aquí podemos ver hacer una simulación, una animación. Desplegamos esto y aquí le damos en play y podemos hacer la simulación, la animación de la forma en la que interactúan las líneas de corriente en el paso del fluido. Y esta es la vorticidad que se me crea a mí. Se crea, creo que es la esperada, una vorticidad según el movimiento del rodete para el paso del fluido. Aquí podemos verlo, tan cómo se va formando el vórtice. Ok, entonces vamos a pausarla. Aquí pausamos, stop. Vamos a eliminar esta opción, delete, para mostrarles aquí vamos a seleccionar caras en las cuales vamos a querer nosotros hacer análisis. Aquí vamos a dejarlo de 500 por defecto, arrow, flechas y condiciones máximas para la velocidad. Aquí seleccionamos las áreas, los contornos, en los cuales vamos a querer hacer análisis del paso del fluido. Y son estas caras que están acá, y aquí aparecen las caras internas por el paso del fluido. Vamos a representarlo mediante vectores, a ver qué tipo de forma me muestra. Procedemos a hacer el cálculo y bueno,
Esto es algo que les quería mostrar, que es un error que comúnmente pasa debido a que mi condición de sistema solo me toma una región. Tendría que esta región de pronto hacerla un poco más grande, ya que hay una parte de la pieza, que una cara que no está seleccionando. Entonces vamos a tener que quitar estas de acá, ya que no las está tomando. Por el solo hecho de no tomar este pedacito de acá, ya deja de hacerme un análisis completo. Entonces vamos a ver qué pasa. Ok, ahora sí arrancó, ejecutó el espacio. Entonces lo que eso se puede corregir de pronto estableciendo un volumen de una masa de control un poco más grande en la región de análisis, para evitar este tipo de, de detalles, ya que al seleccionar caras en específico el software se hace un poco más exigente que cuando lo hago con planos. Entonces esta es la representación de vectores para el paso del fluido en las caras que seleccioné, y podemos ver la forma de interacción mediante vectores, líneas, para el paso del fluido. Aquí vamos a ocultar esta cara y podemos ver para las sesiones bajas que tomamos la forma de los vectores que se tuvieron en cuenta. Entonces aquí vamos a incluir más sesiones o caras internas. Por ejemplo, esta sección de acá adentro, estas caras de adentro, esta carcasa, esta cara interna de atrás, esta cara de acá. No voy a seleccionar esta cara acá debido a que hay región, y tampoco la de abajo, hay región que no hace parte de mi volumen de control. Como les dije, esto quizás se pueda corregir agrandando un poco más el volumen para análisis más pertinentes. No la consideré así ya debido a que pues no lo creo necesario, pero si se quieren análisis más detallados, sí podemos agrandarlo un poco más. Aquí vamos a darlo de 300, que me muestre también de igual forma flechas, y que sea de forma máxima, y listo. Le damos calcular y esperamos a que analice esas caras o esas regiones internas por las cuales va a transcurrir mi fluido, y podemos esperar un poco. Entonces puede ser un poco demorado debido a la cantidad de superficies que se hayan seleccionado, así que tenemos que ser un poco pacientes. Ok, y aquí podemos ver la interacción. Aquí podemos ver cómo se pega un poco debido a la cantidad de líneas que agregué a mi ensamblaje, agregué al análisis. Entonces aquí se pega un poco el computador, así que deben de tener cuidado con eso. Aquí podemos ver la forma o interacción del fluido en el paso según la geometría dada que se esté dando. Aquí podemos ver cómo interactúan las líneas vectores de corriente y generan estos detalles de vorticidad. Eh, para evitar que se nos esté pegando un poquito, vamos a eliminar esta última, ya que les quiero mostrar por ejemplo, si yo corro un poquitico aquí yéndome a ensamblaje, el plano que agregué al final, por ejemplo este plano cuarto, lo editamos, lo dejamos a 3000. Vamos a dejarlo un poco más allá para 3600 o de 4000, ya que quiero 4500, ya que quiero ver los detalles de entrada del fluido para esta sección. Acá
quiero ver en esta sesión de área la entrada del fluido, así que voy a cortar este plano. Bien, entonces procedemos a indicar como trayectoria y que me seleccione el plano cuarto y que me haga un número de 300 líneas, que me muestre líneas para análisis de velocidad máximas. Ok, una separación de 1 entre líneas y le damos calcular. Aquí también podemos ver, como les decía, esta es la forma de en ingreso de las líneas de vector del agua para esta sección. Aquí podemos ver que se muestran, que se salen un poco, pues debido a que es el plano, necesito tenerlo un poco, ajustar un poco más las dimensiones de él para que esto no pase. Esto pues no es necesario, pues comúnmente hacerlo con plano, podemos seleccionar también las áreas, pero habría que corregir ese detalle al aumentar el sistema de control. Por aquí podemos ver claramente el ingreso de las líneas de corriente y como aquí hay un cambio de geometría debido a un cambio de dirección debido a la geometría de la carcasa. Entonces, ok, como último paso nosotros podemos aquí generar reportes, que son cálculos que el software va generando debido a lo que se quiera calcular. Al inicio en boundary condition, perdón, en goals, se determinó una velocidad. Podemos agregar, como les comentaba, más condiciones: presión, temperatura, fricción, fuerzas, torque y todo eso. Y esos resultados se calculan automáticamente y se pueden generar aquí mediante un reporte. Esto que estoy yo haciendo acá es simplemente eso de la trayectoria, diseñar los planos, es simplemente como para saber el paso del fluido, o sea, por dónde está pasando, qué está pasando, es simplemente verlo. Vamos a ver aquí una play, que podemos ver el paso, tan las líneas, bueno, ahí se ve un poco cómo se acercan, pero ahí sí vemos cómo pasa. Es simplemente como para entenderlo de forma física, pero en sí como tal lo que a nosotros nos importa es el reporte que se genere, ¿no? Entonces vamos a darle acá en generar reporte y es el cual tiene los datos con el cual nosotros vamos a tener en cuenta los detalles de eficiencia. Vamos a darle aquí en From Template y vamos a seleccionar Flow Simulation Report. Le damos en abrir y automáticamente se genera un documento. Esperamos un momento que se genere el documento. Aquí está, listo. Y se nos abre este documento, el cual tiene el reporte según los materiales, condiciones iniciales, como lo explicaba al principio del video. Y aquí podemos ver los datos que puede estar arrojando nuestros análisis, los resultados que están acá, de velocidad según el tipo de material, bla bla bla, y las conclusiones que quizás posiblemente se puedan tener en cuenta. El software automáticamente da 1 y pues aquí podemos ver más o menos gráficas de temperatura. Bueno, igual no muestra gran cosa debido a que esas condiciones no se tuvieron en cuenta. Y aquí sí hay unas condiciones de velocidad, de conductividad. Ok, conductividad según la temperatura, no, tampoco, nada relevante. Esto porque pues debido a que no se tuvo en cuenta, ¿no? Bien, aquí también podemos tener en cuenta y podemos agregar imágenes. Por ejemplo, si yo quiero que se haga una captura de esta imagen, simplemente le digo al software que aquí en la imagen me añada un reporte. Y entonces automáticamente al final del documento podemos ver la imagen que él me genera en el reporte, referente a lo que pues se quiere saber. Bueno, entonces esto pues aquí podemos agregar gran variedad y datos referentes a las imágenes que podemos agregar.
y según las que queramos tener en el reporte. Entonces aquí también podemos tener en cuenta unos tipos de detalles que me puede arrojar el software, ya que le podemos decir que me exporte eh, me exporte según lo que yo quiero saber, por ejemplo velocidad en un Excel o, o en un TXT o en una lista, parámetros de interacciones según las longitudes o pues según las trayectorias que se tienen en referencia al eje X o al eje Y, y pues de esta forma, como por así decirlo, entender un poco más eh, los datos que posiblemente pueda arrojar. Entonces así sería más o menos lo que pueda quedar. Esperamos un poco a que genere el reporte de trayectoria, así que esperamos un poco y pausaré un poco el video para evitar demoras. Bueno, ok, una vez pues terminado esto, nos abrirá un Excel en el cual nos arrojarán los datos. Aquí tengo un problema, no se puede leer. Ok, la idea era que me arrojara un esquema en 3D en el cual me trazara todos estos puntos mediante planos. Estos son los puntos de trayectoria, como se pueden ver son muchísimos puntos en los cuales se puede pues analizar quizás de pronto alguna interacción. Esta es la trayectoria del fluido y esta es la trayectoria en metros. Análisis de velocidad. Es un análisis de velocidad como para saber cómo cambias según la geometría o según la longitud que hay. La idea era que me lo mostrara en forma tridimensional, pero tengo un problema aquí con el Excel. Bueno, esos son datos que pueden arrojar según el análisis que se haya hecho. Ok, bien. Entonces esto pues sería más o menos como la forma que puede tener el análisis según se le quiera hacer. Y pues esos serán los datos que más o menos arrojaría según las interacciones que se puedan tener. Pues y esto sería todo.